Estaremos hablando acerca del tema volver a la vida, volver a la vida. El ministerio de Jesús fue un ministerio muy activo, muy ocupado, porque Él vino a manifestar el amor de Dios a la gente necesitada. Y tanto en ese tiempo como en el día de hoy hay mucha gente necesitada. Y Dios está para eso, para cubrir la necesidad de los que le buscan, de los que están necesitados. Él vino para traer esperanza y salvación a un mundo apartado de Dios. Y sus enseñanzas, lo que Él trajo cuando vino a este mundo, transformaron las vidas de muchas personas que fueron bendecidas a través de su ministración, ya sea su palabra, sus enseñanzas, y también por el poder de los milagros y las sanidades que Él efectuó. Lo hizo para confirmar su amor y su poder en medio de los hombres. Aparte de su propia resurrección, Jesús resucitó a 3 personas más que se narra en el Nuevo Testamento. Resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro y a este joven, hijo de una viuda. El otro milagro de resurrección que se narra en el Nuevo Testamento está en el libro de los Hechos. Se trata de algo que hicieron los discípulos. Por supuesto, lo hicieron en el nombre de Jesús, cuando resucitaron a Dorcas, a una mujer llamada Dorcas o Tabita. Ahora, si comparamos todos los milagros que hizo Jesús y todos los milagros que se hicieron en el Nuevo Testamento, en realidad son muy pocos los milagros de resurrección que suceden, que se narran en el Nuevo Testamento. Y hay una razón por la cual no hubo muchos milagros de resurrección, lo veremos un poquito más adelante. Pero este milagro fue la primera persona que fue resucitada por Jesús, y fue un milagro con mucho significado, con mucho sentido, con mucho propósito, porque aparte de manifestar la compasión de Jesús por esta familia, por esta viuda y por su hijo, había un propósito profético a través de este primer milagro de resurrección que hablaría del poder de Dios sobre la muerte y la capacidad para vencer la muerte. Por lo tanto, sería el preámbulo para más adelante la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonces a empezar con el punto número 1, la motivación de Jesús para este milagro. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a desarrollar este milagro? Es curioso que todos los milagros de resurrección que se narran en el Nuevo Testamento no fue a petición de la gente, en caso de los muertos, de los familiares. O sea que fue a iniciativa de Jesús. La mayoría de milagros es por petición de la gente. Aquellos que le pidieron o familiares que le pidieron que sanara a sus enfermos. Pero para los que resucitaron no fue porque ellos, los familiares, lo hayan pedido, sino fue a iniciativa de Jesús. Y esto también tiene una razón. Y es debido a que la gente tiene las expectativas muy cortas. La mayoría de nosotros estamos pensando en el presente nada más. Estamos pensando en el momentito, en solucionar nuestros problemas inmediatos. Y estamos pensando en solucionar nuestros problemas inmediatos durante esta vida, porque nuestra convicción es que al morir se acabó la vida. Ya no hay más que pedir. Se acabó todo. Esa es la convicción que tenía la gente y la convicción que tiene mucha gente hoy. Y desafortunadamente todavía hay muchos cristianos que no entienden que su vida ya trascendió del momentito o de la vida temporal, que su vida ya tiene una trascendencia que va más allá de la muerte. Y por eso muchos cristianos viven desesperados porque Dios les resuelve al momentito.
en la circunstancia presente por la que están pasando. Bueno, lo cierto es que la Biblia nos dice que este era un joven hijo único, y que era ella una viuda. Es indudable que este joven era el único sostén que tenía a esta mujer, y que por lo tanto era un dolor muy fuerte. Aparte de perder a su único hijo y amado, perdía también su único sostén que tenía. Una carga, un dolor muy fuerte el que tenía esta mujer. Es interesante porque no fueron los familiares ni los que iban en el féretro los que le pidieron a Jesús. Pero Jesús sabía que esta era una ocasión especial. Pocas veces en la Biblia se hace referencia a las personas que fueron testigos del milagro. En alguna ocasión se mencionan multitudes. Pero en este caso es interesante porque se menciona que iban los discípulos de Jesús e iban muchos discípulos de Jesús. Hay una distinción cuando la Biblia habla de discípulos. Están los 12 discípulos, que fueron las 12 personas que Jesucristo escogió para enseñarles y para que ellos continuaran su ministerio. Pero también a todos los que seguían a Jesús de una manera frecuente se les llamaba también discípulos de Jesús. Por eso dice que le seguían sus discípulos y habían muchos discípulos. Pero también dice que le seguían multitudes. O sea, muchas más personas seguían a Jesús. Pero también dice que en el funeral, en el féretro, iban multitudes. Entonces estamos hablando de una cantidad considerable de gente que serían testigos de este milagro, el cual aprovecharía Jesucristo para manifestar su compasión, su amor por los necesitados y para manifestar su poder sobrenatural sobre la muerte. Cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, que es la resucitó, a la hija de Jairo, primero lo habían ido a buscar a Jesús porque ella estaba enferma. Pero en el camino, cuando Jesús iba a la casa para tratar con esta niña enferma, le mandaron avisar al padre que había muerto la hija, y que ya dejara en paz a Jesús, que no lo molestara. Es interesante porque se acabó. Ya no necesitamos a Jesús porque se acabó la vida, se acabó todo. Hermanos, una de las cosas que tanto a través de este milagro como a través de toda la Biblia, Dios nos habla de que la vida no termina con la muerte física, que la vida va más allá de la muerte física, y es parte de lo que vamos a aprender a través de este mensaje. Jesús vio a la mujer y no tuvo nadie que decirle, porque no se ve en ningún momento que alguien le dijera cómo era esta mujer, en qué condiciones estaba, en qué condiciones iba a quedar, en qué situación de pobreza o qué sé yo, de sufrimiento. Jesús la conocía. Jesús sabía la condición. Cuando Jesús se acerca a esta mujer es porque Él conoce su condición. Él conoce su dolor. Él conoce el estado y la situación de esta mujer. Y de esa manera nace de Él acercarse para manifestarle un espíritu compasivo. Porque esa es la característica de nuestro Señor Jesucristo, una actitud compasiva hacia los necesitados. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe. Cuando nosotros oramos por los enfermos,
no tenemos, o por los necesitados, no tenemos que darle explicaciones a Jesús. No tenemos, mira que esta mujer aquí, Señor, y ten misericordia porque aquí y allá, y que esta mujer ha sufrido y que mira lo que ha pasado y te cuento, y empezamos a explicarle a Jesús la condición de la mujer. No se necesita. Cuando nosotros oramos, sabemos que Él conoce a la persona, que Él conoce su nombre, conoce su necesidad, porque Él le dio la vida. Y por lo tanto, nuestro corazón descansa en que Jesús todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, porque es todopoderoso. Lo primero entonces que hace Jesús fue despertar la fe de esta mujer. Parece sencillo, pero a través de sus palabras, Jesús se acerca y le dice: no llores. Imagínese usted una mujer viuda con su único hijo muerto y que Jesús le diga: no llores. Dirían los que iban: ¿y este? ¿Cómo no quiere que llore? Yo no sé si alguna vez usted a una persona que está llorando por un ser querido que murió le ha dicho: no llore. Le dirían: váyase de aquí. Indolente, inconsciente, no sabe que el dolor que está pasando la persona, déjela llorar. Es más, yo en alguna ocasión le he dicho a alguien que está llorando: sí, llore, desahógese. Es una necesidad humana. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice: no llores? Porque cuando Jesús se acerca, no solo tiene compasión de la persona, sino sabe el estado de recuperación que Él va a lograr en esa vida, en donde ya no habrá llanto y ya no habrá dolor. Dios es un Dios, hermanos, que ve las necesidades de manera integral. Nosotros vemos los problemas y las situaciones momentáneas. Una enfermedad, clamamos: sácame de esto, sácame de esto. Nosotros no estamos pensando en otra cosa más que nos saquen del problema inmediatamente. Pero Dios no es así. Dios está viendo toda tu vida integralmente. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe por qué estás pasando por lo que estás pasando. Tú estás pensando en el momentito. Él está pensando en tu futuro. Él está pensando en tu eternidad. Él sabe por qué permite las cosas que pasan en cada vida. Él tiene propósitos. Él quiere enseñarte. No es asunto. Muchos creyentes toman la vida cristiana y la fe como que pedirle a Dios. Y hay quienes hasta se atreven a exigirle a Dios que haga las cosas. No saben que Dios es soberano. No saben que Dios tiene propósito. No saben que Dios no ve las cosas sentimentalmente, sino las ve con un amor eterno, con un amor profundo. Él sabe lo que estás pasando y sabe lo que pasarás. Él piensa en tu futuro, en tu vida. Por eso está tratando con tu vida. Porque Él tiene una intención que va más allá de tu problema momentáneo, del problema instantáneo por el cual estás pasando. Por eso, cuando se acerca esas palabras, no llores, van más allá de una lástima, de un consuelo. Son palabras profundas que calmaron el dolor de esa mujer. Ahora, lo que sucede con nosotros es que hay muchos sentimientos alrededor nuestro. Muchos sentimientos, y no entendemos que Dios no es un Dios que va a actuar por sentimientos, como cuando el niño pequeño empieza a hacer un berrinche y a pedirle algo a los papás, y viene la mamá: hay que darle, y le dan para calmarlo, para que deje de hacer el berrinche que está haciendo, ¿verdad? Porque así somos los papás. Dios no es así. Él sabe nuestra condición y Él sabe por qué tenemos que pasar por pruebas y por situaciones, para que aprendamos a vivir como debe ser y no de una manera egoísta. Porque si a los niños desde pequeños les empezamos a complacer con todo lo que quieren y con todo lo que piden, lo único que estamos haciendo es alimentándoles su egoísmo.
El hombre y la mujer somos egoístas por naturaleza. La vida gira alrededor de nosotros. Los demás giran alrededor de nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Cuando Dios obra en la vida de una persona, justamente parte importante que Dios quiere es quitarle esa vida egoísta de pensar solamente en uno, de satisfacerse. Cuando Dios obra en una vida a través de su amor y su misericordia, a través de su manifestación, es para enseñarnos a que tenemos que pensar en otros y no solo pensar en nosotros mismos. Porque eso es lo que sucede cuando hay problemas. Queremos que la atención gire alrededor de nosotros y actuamos con muchos sentimientos. Por eso se acerca la mujer, para que la mujer repose y deje por un lado sus sentimientos. Porque lo que Dios va a hacer es más importante. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es más importante que tus deseos personales y que tus sentimientos. Dios quiere enseñarte a vivir. Dios quiere enseñarte a conocer la verdadera vida. Dios quiere enseñarte a que dejes de vivir egoístamente en este mundo. Y para eso Dios lo primero que hace es tratar de controlar los sentimientos en la vida de una persona. En algunas ocasiones, incluso cuando sanó o cuando resucitó a esta niña, la hija de Jairo, tuvo que sacar a la gente del lugar donde él iba a actuar, porque había mucha bulla, había muchos sentimientos de por medio, y le dijo: sálganse. En otras ocasiones sacaba a la gente de la ciudad para llevarlos a lugares de quietud. Es necesario dos cosas para que Dios obre: que haya una quietud en tu corazón y que Jesucristo sea la prioridad de tu vida, no tú. Que tú te enfoques en el Dios que va a obrar, que te va a transformar y que te va a llevar a conocer la verdadera vida. Que no te enfoques en tus deseos egoístas temporales, sino que te enfoques en los propósitos eternos de Dios para tu vida y para los demás. Él quiere que para que Él se manifieste, tú desarrolles tu fe, no tus sentimientos. Por eso es que muchas veces no pasa nada cuando oramos, porque es pura manifestación de sentimientos. Yo predicaba hace algún tiempo acerca de un pasaje de la Biblia que habla de que cuando nos acerquemos a Dios no vengamos a desahogarnos y a manifestarle todo lo que sentimos, que tengamos paciencia, que primero reconozcamos delante de quién estamos, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Pero muchos quieren bajar a Dios y meterlo a sus sentimientos. Ay, tú conoces mi necesidad. Ay, mira mi situación. Mira la situación de mis hijos. Mira mi familia. Y empezamos y metemos a Dios dentro de nuestros sentimientos. Y Dios no puede obrar así. Tiene que haber quietud. Tiene que ser Dios el centro de tu expectativa. Y tienes que creerle con todo tu corazón. No pedirle desesperadamente como el niño pide cuando empieza a hacer algún berrinche, sino en la quietud. Entonces Dios establece dos cosas para obrar un milagro. Establece quietud para que la gente se concentre en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Y toca el corazón de las personas para que las personas desarrollen su fe. Y con estas simples palabras, Jesucristo logró la quietud de la mujer y la quietud de toda la multitud que le rodeaba. La mujer sería cautivada por este atrevimiento que mostraba una compasión genuina y que sería el preludio o el anticipo de la manifestación de su poder sobrenatural. Después, cuando Jesús empezó a anunciar su muerte y su resurrección, la gente se acordaría de este milagro. Sí, yo lo vi cuando resucitó al hijo de la viuda. Para que Jesús obre, entonces, se requiere que las personas involucradas le reconozcan y crean que Él tiene algo especial para sus vidas. En el caso de un muerto, va a ser los seres queridos.
Y muchas veces a unos enfermos no están en condiciones de tener fe, como el caso de aquel hombre que fue llevado, paralítico, que fue llevado por 4 personas, dice la Biblia, que fue la fe de ellos la que hizo que Jesús obrara. Pero tiene que haber fe, fe genuina, fe no supersticiosa ni religiosa. La fe genuina es creer que Dios tiene poder y que es el único que puede hacer algo por mi vida. Porque el día de hoy la gente anda, la superstición es creer en que alguien va a atinar, que alguien va a hacer algo, y van con uno y van con otro, y como no pasa nada siguen yendo con otros. Eso es superstición. Y la gente cree en muchas cosas y le pide muchas cosas. Pero el que se acerca a Jesús debe creer únicamente en Él, que es poderoso y que es el único que puede salvar tu vida. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que haber fe. Entonces, tienes que hacer a un lado tus sentimientos. Estás desesperado, estás ansioso, estás lleno de ansiedad en tu corazón y quieres mover cielo y tierra para que algo pase. Cálmate, cálmate. Tiene que haber quietud y tiene que haber concentración en que Dios es el único y por eso acudes a Él, en que crees en Él porque es poderoso y esperas un milagro en tu vida. Por eso siempre que Dios va a obrar hay una llamada de atención, hay una palabra, hay una llamada de atención, hay alguna manifestación del Espíritu de Dios que trae quietud y que trae espíritu de fe. Yo lo he visto. Aquí en la iglesia, en esta iglesia hemos visto muchos milagros. Y una de las cosas que yo puedo decir es que cuando Dios va a obrar se siente un espíritu de expectación, un espíritu de quietud, un espíritu de adoración a Dios, donde se le da a Él el primer lugar. Nos enfocamos en lo que Dios es y en lo que Dios va a hacer. Y hay un espíritu de fe y Dios obra. Ha habido otras ocasiones donde nos desgargantamos orando por los enfermos y no pasa nada. Pero cuando Dios va a obrar, hay un aviso, hay un llamado de atención, hay un momento profundo de reflexión en las vidas que están clamando. Ese momento se dio. Los que lo llevaban, dice que se pararon. Un momentito, paren. Aquí algo especial va a suceder. Muchos quieren que Dios obre y siguen llevando sus vidas desordenadas. Siguen haciendo y deshaciendo. Cuando Dios va a obrar hay que detenerse. Si quieres que Dios obre en tu vida, detente. Concéntrate en Él. Porque Dios no es de segunda mano. No es si por casualidad este no le da, este sí le da. No, Dios es el único. Y tu atención debe concentrarse en Él. Cuando Dios se dirigía a Israel, le decía: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Israel estaba desesperado consultando a otros dioses. Pero cuando Dios les hablaba, tenían que parar de todo lo demás, porque Dios requiere concentración. Dios es Dios. Dios es Dios. No le estamos pidiendo a un doctor ni a una persona que obre. Le estás pidiendo a Dios. Le estás pidiendo a Dios. Y Dios lo quiere hacer. Y tiene el poder para hacerlo. Pero tiene que haber ese momento de quietud y de solemnidad. Entonces, cuando las condiciones están dadas, Jesús se acerca al féretro y se dirige al joven. Y le dice: joven. Es interesante porque le habla como quien le está hablando a una persona que está durmiendo. Hey, joven.
levántate. Y el joven se levantó y empezó a hablar, dice, en presencia de todos los testigos, los cuales tuvieron miedo. Es obvio, ¿no? Aquí hay alguien que resucita a los muertos. Aquí hay alguien que le dio vida a una persona que ya estaba dentro de la caja. Y eso es algo especial que puede pasar cuando Jesús lo quiere hacer. Vemos entonces, por un lado, el espíritu compasivo de Jesús ante una necesidad especial. Y por otro lado, vemos Jesús anunciando su resurrección a través de la resurrección de este joven. En segundo lugar, la manifestación del espíritu compasivo y la autoridad sobrenatural de Jesús. Es muy importante que recalquemos en esto. Es el espíritu compasivo de Jesús el que va a obrar y no nuestros sentimientos. No nuestros sentimientos. Porque aún los cristianos, aún en nuestras intenciones, podemos manifestar sentimientos y manifestamos sentimientos. Yo escuché una vez a una persona orar por un enfermo de cáncer y empieza a orar y a mí me dejó espantado lo que dijo, porque oró y le dijo: Señor, y tú eres poderoso, y tú aquí y tú allá, y sánalo, y no aceptamos un no como respuesta. Dios mío, este no sabe quién es Dios. Nosotros siempre que oramos decimos: Señor, si es tu voluntad, si está dentro de tus propósitos y tu soberanía, no porque nosotros queremos ni porque lo merezcamos, sino por tu infinita misericordia. Esa es una oración humilde, una oración sincera que llega a la presencia de Dios. Jesús sabía que la mujer era viuda, que el muerto era su hijo único. Nadie le tuvo que explicar a Jesús. Nadie le tuvo que dar detalles y explicaciones porque Él todo lo sabe. Dice en Juan capítulo 2, versículo 23, Juan 2, 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Por eso, cuando oramos por una persona, no podemos declarar su sanidad. Cuando los discípulos oraban, en una ocasión Pedro llegó a orar por un enfermo que tenía 8 años y le dijo: Jesús, si tú quieres, si tú quieres. Los ciegos le decían: Señor, si tú quieres, si tú quieres, si es tu voluntad. Y cuando Dios quiere, Dios obra y suceden cosas maravillosas, pero es Él el que tiene la última palabra. No es nuestra desesperación la que va a mover a Jesús. No son nuestros sentimientos, sino su soberanía. Porque oramos a veces desesperadamente. Yo tengo una experiencia que ya la he compartido con la iglesia sobre una mujer que le dio una embolia, un derrame cerebral y que quedó paralítica. Y la mujer llegaba a la iglesia paralítica, o la llevaban, mejor dicho, en la silla de ruedas. Y yo miraba a la mujer que llegaba quebrantada, con lágrimas en sus ojos. Y un día alguien llamó y dijo: vamos a orar por la hermana. Y la pasaron al frente. Y yo fui uno de los primeros que se levantó y empecé a orar. Y empecé a orar con todo mi corazón, un deseo genuino. Y empecé a orar. Y en determinado momento, en lo más intenso de mi oración, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no ores por ella, porque ella está bajo juicio. Y yo me quedé en la oración
Me quedé helado. Y después entendí. Esta mujer era una mujer que iba a la iglesia y que criticaba a medio mundo. Nadie se quedaba libre de su crítica. Se sentaba en una de las líneas de atrás, perdón por los que están atrás, pero se sentaba atrás precisamente para juzgar, para criticar. Era una mujer que hasta le tenían miedo a los demás. Y Dios permitió que le diera esa enfermedad, porque era la única manera que ella podía reaccionar. Déjame decirte una cosa. Para Dios es más importante tu estado espiritual que tu estado físico. ¿Aló? Para Dios es más importante que estés sano, sana del alma. Y eso tiene que ver con los milagros de Jesús y con este milagro de resurrección. Cuando oramos, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe cuándo obra y cuándo no obra. Yo he dicho siempre y no tengo problema en decirlo. La Biblia nos dice todos los que sanaron, pero no nos dice los que no sanaron. ¿Usted cree que todos, absolutamente todos, fueron sanos? No. ¿Por qué? Porque Dios conoce la condición de cada persona y Dios sabe lo que Él debe hacer en cada vida. Jesús es Dios. Él conoce tu necesidad, pero también conoce tu corazón. Dios sabe el estado de tu necesidad, pero Dios sabe también el estado de tu corazón. Dios sabe que Él puede sanarte inmediatamente, pero Él sabe que eso no es suficiente, que tú necesitas algo más y está trabajando en tu vida. Y muchas veces permite que pasemos por situaciones hasta que nos humillamos, hasta que Él se manifiesta y estás en condiciones. Esa mujer iba poco a la iglesia, pero cuando iba solo a criticar. Ahora no faltaba un día de servicio, la traían o hacía que la trajeran. Porque Dios había obrado de una manera fuerte para que entendiera lo que Él quería para su vida. Él es el único que puede ayudarte, pero Él espera que creas, que dejes a un lado tus sentimientos y que permitas que Dios obre para que se hagan las cosas a la manera de Dios, para que sean los propósitos de Dios los que se cumplan en tu vida y no tus propósitos. Jesús no solo calmó el llanto de la mujer, le devolvió a su hijo amado, no solo le devolvió su sostén, sino que le otorgó la oportunidad de una nueva vida. Mateo 28, 17 dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es en otro pasaje de otro milagro de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios no tiene limitaciones. Toda potestad le es dada, pero las cosas tienen que ser en su soberanía y en su voluntad perfecta. Esto nos lleva a la tercera parte y final de este mensaje, que es la parte más importante del milagro. La parte más importante de este milagro. Hay una pregunta fundamental que nos debemos hacer. Hay una pregunta fundamental que nos debemos hacer respecto a este milagro. Si el joven volvió a la vida, la pregunta es: ¿volverían él y su madre a llevar la vida que llevaban antes de su muerte? Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere volver a como estaba. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que sigas llevando la vida que llevabas. Si nos preguntamos entonces, ¿volverían él y su madre a llevar la vida que llevaban antes de su muerte? La respuesta es no. Porque el propósito de Dios es que vuelvan verdaderamente a la vida.
o que vuelvan a la verdadera vida, o que conozcan la verdadera vida, o que vivan la verdadera vida. Por eso, cuando Dios trata en una enfermedad en tu vida, no es solo para sacarte del hospital, no es solo para sacarte de la enfermedad, es para que aprendas a vivir como Dios quiere, que aprendas la verdadera vida y que vivas de una manera diferente, transformado por el toque y el amor de Dios en tu vida a través de un milagro. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Incluso la Biblia habla de algunos casos de gente que fue tocada por el poder sobrenatural de Jesucristo, pero volvieron a vivir de la misma manera como vivían antes. ¿Cuánta gente ha sido sanada? Dios ha obrado y siguen viviendo de la misma manera. Cuando a mí me hablan de esos milagros raros que habla la gente, que miren, apareció esto en el cielo, que miren que apareció esta figura, que miren, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué va a cambiar tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a dejar de hacer? Porque viste una cosa rara en el cielo. Esos son milagros raros. Los milagros efectivos son aquellos que te cambian, aquellos que tocan tu corazón y te dicen: Dios te ha tocado, ahora tienes que seguir a Jesús con todo tu corazón. La vida para el joven y su madre no sería la misma vida rutinaria que llevaban antes, porque ahora tenían en sus corazones el amor de Jesucristo, el cual le da propósito y sentido a la vida. Una manifestación de amor. Una manifestación de amor de Jesucristo es suficiente para cambiar tu manera de vivir. Es suficiente para que vivas con propósito. Es suficiente para que te comprometas. Yo he escuchado a gente, escuche bien. He escuchado a gente antes de morirse decir esto: Señor, si me sanas, ahora sí te serviré. He escuchado gente que ha muerto de cáncer decir esto antes de morir: si me sanas, ahora sí te serviré. ¿Qué estás esperando para no hacerlo ahorita? ¿Qué estás esperando para no hacerlo ya? ¿Qué estás esperando para no servir a Dios como le debes servir? Para entregarte con todo tu corazón. La gente quiere manipular a Dios. Y mucha gente, cuando menos los que yo he oído, no han sanado. No han sanado. Porque con Dios no se juega. Dios te habla de muchas y diferentes maneras para que tú cambies, para que te comprometas, para que le sirvas. No esperes que te venga una enfermedad. No esperes encontrarte al umbral de la muerte. No esperes para decir: entonces, ahora sí, si me sanas. Dios no es así. Dios desde ya te está hablando, sanito y entero. Dios no quiere enfermarte, ni permitir ni mucho menos el deseo de traer juicio a tu vida. No ese es el deseo de Dios. Obedécele. Abre tu corazón, abre tus oídos y empieza a servir al Señor antes de que sea demasiado tarde. Para Dios lo importante no es vivir la vida rutinaria y vacía que la mayoría de gente en este mundo vive, sino vivir la verdadera vida que solo Él como creador puede dar. Eso es lo que le interesa al Señor. Él no le interesaba resucitar a este joven y miren, ya camina, ya volvió a su trabajo. No, este es un joven diferente, tocado por el poder, el amor y la autoridad de Jesucristo en su vida. Ahora sirve al Señor. Como la mujer samaritana, que era conocida como una mujer vulgar, una mujer corriente, pero cuando Jesús conoció a Jesucristo, su vida cambió y se convirtió en agente que daba a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es importante que tú hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente necesita saber las maravillas y las cosas que han pasado en tu vida, porque eso habla no solo del poder de Dios, sino que habla de que Él te ha cambiado la vida, te ha transformado.
Ese es el testimonio. Eso es lo que la gente necesita oír. No, mire, yo, mi iglesia, vamos, yo canto, yo soy parte de esto. Mire, aquí qué bonito. No, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha transformado? ¿Y cómo vives agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida? Por eso lo más importante para la madre y el hijo es que ahora no solo subsistían, sino que ahora vivirían la verdadera vida. Por eso volver a la vida no es volver a lo que estaban, sino volver a la verdadera vida. ¿Y cuál es la vida? Dice la palabra de Dios. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Él es la verdadera vida. ¿Por qué hubo pocos milagros de resurrección? Hay dos razones fundamentales. Primero, porque la muerte física es una sentencia para la humanidad como consecuencia del pecado. La gente se va a morir, sea sana o sea resucitada, va a volver a morir. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si el escritor de la Biblia hubiera vivido en este tiempo, hubiera dicho: de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres, o de la manera que está establecido para la humanidad. Pero gracias a Dios en ese tiempo no habían los complejos que hay hoy. Solo lo pone, y esto quiere decir, cuando habla de hombres, habla de toda la humanidad. Todas las personas que fueron sanadas por Jesús, y aún los que resucitaron como este joven, volvieron a morir. Entonces, la muerte física nos va a pasar. De todas maneras, nos vamos a morir. Tarde o temprano, enfermos o sanos, nos vamos a morir. Algunos más jóvenes, otros más ancianos. Van a volver a morir. La Biblia dice en Eclesiastés 12:7: y el polvo, refiriéndose al cuerpo humano, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La vida que vale y que permanece es la vida espiritual. Por eso alimenta tu espíritu. Alimenta tu espíritu. Porque tú estás muy preocupado de tu cuerpo, de tus necesidades materiales y de tu vida física. Pero déjame decirte una cosa: eso se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Pero si alimentas tu espíritu, aunque estés muerto, vivirás, dice la palabra. Por eso el énfasis del ministerio de Jesús y de toda la Biblia era que la gente entendiera la verdadera vida, la vida de Dios, la vida espiritual. Porque esa es la vida que se sostendrá. El cuerpo irá al polvo. A muchos no les gusta hablar de la incineración, pero para mí no hay ningún problema con la incineración, porque es hacer polvo a un cadáver. Y la Biblia dice que el polvo volverá al polvo. Por lo tanto, para mí no hay ningún problema con eso. Pero no los sentimientos. Ahí están los cadáveres, perdón que lo diga. Me acuerdo cuando murió una cuñada mía. Cuando yo entré a la iglesia, cuando la gente en shock, estaba aquí enfrente, la mitad de la caja abierta, ella sentada como que era una modelo, un peinadote, maquillaje y todo. Pero la mujer estaba muerta. Pero dice el hombre, cuidando lo que se ve y descuidando lo que no se ve. Ahí están, ay, me van besándola y todo, si está muerta. Yo no digo que no tenga sentimientos y que no llore por sus seres queridos, pero no es el cuerpo el que se va a salvar, es el espíritu. Por eso
El interés de Dios es que cuides tu espíritu, que cuides tu alma, porque esa es la que va a dar cuentas a Dios. Tú no vas a llegar, mira, Señor, yo quise ir al gimnasio y lo hice todo mi esfuerzo y no pude, Señor, por eso vengo gordito ante ti. Tú no tienes que dar cuentas del cuerpo. Por supuesto, si no te cuidas puede hacer que llegues antes a la tumba de lo necesario, ¿verdad? Como dijo aquel que iba muy rápido en la carretera. Le dice, párale, tranquila, le dice. Más vale que llegues tarde a la cita que temprano a la tumba. Porque hay gente desesperada. Entonces, no es el cuerpo. Cultivemos el espíritu. Cultivemos la comunión con Dios. Porque eso es lo que va a llegar a la presencia de Dios. La muerte física no la podemos evitar. Y es Dios el que determina el tiempo de la muerte física. Pero la misma Biblia dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, en segundo lugar, es más importante que la resurrección espiritual, que la resurrección física. Más importante que la resurrección física es la resurrección espiritual. Y ese es el trato de Dios con nosotros, sanos o enfermos. Ese es el trato de Dios con nosotros. Porque tu preocupación es el trabajo. Unas oraciones tremendas para que te aumenten el sueldo. Aquello que ayuno y oración para que te aumenten el sueldo. Pero el odio que sientes por lo que te dañaron, el resentimiento por la familia, por eso no oras. Porque cuidas tu cuerpo, cuidas lo material y Dios está tratando con tu espíritu. Debemos orar por las cosas que permanecen y no por las cosas que perecen. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga carro nuevo. Para que todo aquel que en él crea tenga un buen novio, una buena novia, tengan casa propia. Con casa propia o sin casa propia, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué estás? Cuida, es que Dios sabe. Dios sabe, me metí a deudas y las tengo que pagar. Ni modo, las tienes que pagar. Y vas a descuidar tu vida espiritual porque cuidas mucho tu cuerpo. Y el propósito de Dios es llevarte a la vida eterna. Gordito, cachetoncito, morenito, blanquito, como sea, te quiere llevar. Porque de todas maneras eso se va a quedar. Es tu espíritu el que Dios está buscando. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, está muerta espiritualmente. Vive, subsiste como subsistía esta mujer y luego ante su hijo. Pero el que cree en Jesucristo, dice la Biblia, aún muerto vivirá. Una persona que muere físicamente pero ha recibido en vida a Jesucristo tendrá vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué? Lo que nosotros necesitamos es pasar de muerte a vida, de estar fuera de la comunión con Dios a vivir en la comunión con Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo más importante en la vida. Que no solo hayas pasado de muerte a vida, sino que vivas la nueva vida. Porque hay creyentes que al igual que el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto y seguían pensando en Egipto. Se acordaban de las chuletas que comían en Egipto. ¿Aló?
nueva vida en Cristo. Es una vida diferente, donde vivimos conforme a sus propósitos. Cristo manifestó su poder y autoridad sobrenatural sobre la muerte, al mismo tiempo que manifestó su profunda compasión. Pero entiende que la compasión de Jesús es integral. No es solo por tu dolor físico, si estás enfermo, o por la situación difícil que está pasando. Su compasión incluye tu alma. Su compasión incluye tu estado futuro, porque Él quiere llevarte a la eternidad. Él mismo nos enseña que lo más lamentable para una persona no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es la condenación eterna, la separación definitiva de Dios. Por eso el milagro más importante en la vida es resucitar a la verdadera vida. Y eso sucede cuando le entregamos a Jesús nuestro corazón. Pongámonos de pie.